Buenos días. Vamos a continuar con esto. Entonces, continuando con el tema de lo que es análisis nodal. Vale. Pues estábamos viendo que hay, o cuál es la influencia que tienen la presión, la temperatura en las propiedades de los fluidos y cómo afectan estos al comportamiento dentro de la tubería de producción. Y estábamos viendo que hay algo que se llama patrones de flujo. ¿Quién me recuerda los patrones de flujo verticales? ¿O cuáles son los patrones de flujo que se pueden presentar en la tubería vertical? Pues, bueno, no recuerdo sus nombres, pero es mediante qué tanta cantidad de gas tenemos alrededor o el porcentaje de aceite y gas que se nos presenta en la tubería. Sí, es correcto. Va a estar en función del volumen de líquido, el volumen de gas, de las condiciones de presión y temperatura, y bueno, al final van a estar en función de las propiedades de los fluidos. Adelante, Harumi, por favor. Unos eran el niebla, el burbuja y bueno, son los que recuerdo. Niebla, burbuja. ¿Cuál otro recuerdan? Gracias, Harumi. Bueno, hay tres más, ¿no? Ok. Entonces, dentro de las caídas de presión en la tubería de producción, existen diferentes modelos y nosotros vamos a utilizar estos modelos para determinar este delta P. Entonces, ¿a qué nos referimos con este delta P o esta caída de presión? Ya estamos hablando del flujo multifásico en tuberías de producción. Ya nos salimos del yacimiento, es decir, nosotros ya sabemos cómo calcular la parte del yacimiento. Ya sabemos los modelos que vamos a utilizar Vogel, que vamos a utilizar Darcy, Darcy radial, etc. Pero ahora también nosotros vamos a tener que estimar las caídas de presión en la tubería de producción. Nosotros tenemos que ir estimando estas caídas de presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Existen algo que se llama correlaciones. Hay correlaciones que se desarrollaron para pozos y hay correlaciones que se desarrollaron para ductos. En algunas ocasiones, si nosotros estamos recordando estos patrones de flujo, estos patrones de flujo, hay unos que son para pozos, es decir, para las tuberías verticales, y otros que son para los ductos. Luis Rodríguez Salado, los compañeros Hugo Joaquín y Jorge Gallardo, si les permite el acceso. Sí, nada más coméntales que se coloquen una foto, por favor, así como lo hemos pedido desde el inicio del semestre. Y como todos también ya tienen su foto, pues nada más que cumplan con esto, por favor, y ya les damos acceso. Entonces, tenemos las correlaciones que son aplicables a pozos, que son aplicables a ductos, y tenemos también los modelos matemáticos. Tenemos modelos matemáticos que son el modelo exacto o riguroso, el modelo mecanístico y modelos basados en el promedio de variables de flujo en espacio y tiempo o espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, estos modelos se desarrollan de forma matemática. Las correlaciones se desarrollan de forma empírica. También son modelos matemáticos, sin embargo, son experimentos. Yo llego y utilizo, no sé, los aceites del campo Kumalop SAP, y entonces mi correlación estaría acotada a solamente un rango, es decir, de 20 a 25 grados API, de 20 a 30 grados API, con relaciones gas-aceite de 80 a 120 metro cúbico, ¿sí? Esas son las correlaciones. Y los modelos matemáticos y modelos mecanísticos, estos modelos realmente extienden más
su grado de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque es un modelo más robusto, es un modelo que involucra más variables, pero es un modelo que también lleva más tiempo. ¿Por cuál nos vamos a ir? Pues depende. Depende qué tenemos y depende cuánto tenemos. Es decir, depende del presupuesto. Para campos como lo que son los campos marinos, que te van a dar 100,000 barriles en su desarrollo, 200,000, 300,000 barriles. Imagínense ustedes un campo como Kumalopsap, que te da 800,000 barriles o 700,000 barriles. Yo puedo pagar para que hagan un modelo matemático, un modelo mecanístico. Sin embargo, hay campos que dan 100 barriles, como los campos de Chicontepec, 30 barriles, o campos como los de la región sur, que como está este campo, bueno, Samaria, Cinco Presidentes, etcétera, que pues bueno, son campos que a lo mejor te dan 2,000, 3,000 barriles los pozos, 5,000 barriles, a lo mejor el campo total te produce 80,000 barriles, 60,000 barriles, pues a lo mejor no te da para pagar o desarrollar todo un modelo mecanístico, pero sí te da como para utilizar correlaciones de flujo multifásico. O vas a encontrar una correlación que a lo mejor se ajusta a este campo. ¿Cuál vas a usar? Pues eso depende. ¿Sí? Entonces, las correlaciones empíricas tienen cierta acotación y es a lo que se refiere esta gráfica. Si tú, por ejemplo, llegas y dices, a ver, yo hice para viscosidad similar a la del campo Kumalopsap, viscosidad 1. Y yo mis datos los tengo entre este rango, viscosidad 1, viscosidad 2, contrapresión. Y entonces yo uso una correlación. Vamos a ponerle Beck-Sambril. Y estoy usando esa correlación para estas viscosidades. Pero yo llego y como ingeniero de pronto quiero utilizar esta correlación para otros campos. Y vamos a suponer que esta correlación esté acotada de 0.1 centipoise a 10 centipoise. ¿Sí? Y de pronto yo llego y quiero utilizar esta correlación para campos de 15 centipoise. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces yo ya no voy a tener una certeza del resultado que me dé. Puedo tener una desviación hacia cualquier punto. Por eso es que trae una línea que pudiera ser hacia arriba, que pudiera ser hacia abajo. Es decir, el dato que me va a dar esta correlación ya no es exacto, ya no es ajustable. Lo que yo estoy tratando de hacer aquí es que se ajuste la correlación a la dispersión de datos que tengo aquí medidos, que son estos puntitos naranjas. Tengo varias viscosidades que se ajustan a estos datos. Sin embargo, como yo estoy utilizando esta correlación para un rango que está por fuera del que fue diseñada, entonces es muy probable que me dé datos incorrectos. Y de hecho ustedes lo van a ver cuando empiecen a manejar software, cuando usen Pipesym o Prosper o algún otro software, ya, o Olga, no sé cualquiera, les va a dar valores y el mismo software les va a advertir que están fuera del rango, que esa correlación no es ajustable para esos parámetros. ¿Ok? Entonces eso es algo que tienen que tener cuidado. Sobre todo cuando ajusten estas correlaciones de flujo multifásico y cuando ajusten las correlaciones PVT. ¿Cuáles son las correlaciones de flujo multifásico vertical? Tenemos Donsan-Ross, tenemos Orkichevsky, tenemos Hagedorn and Brown, tenemos Beck-Sambril, Mukherjee-Ambril, Gray. Cada una de estas correlaciones se desarrolló para diferentes tipos de fluidos. Por ejemplo, Hagedorn and Brown solo midió la pérdida de presión total. Sin embargo, Hagedorn and Brown no puede predecir estos patrones de flujo que son los que comentamos anteriormente. Y es aplicable para bajos gastos. Es decir, si yo llego con un pozo que tiene un gasto de 5,000, de 8,000 barriles, entonces Hagedorn and Brown es muy probable que ya no sea aplicable. Algo que también tienen que tomar en cuenta es que estas correlaciones se desarrollaron allá por 1980, 1970 algunas. Sin embargo, muchas de ellas se han ido modificando. ¿Por quién? Por otros autores.
Entonces, ustedes de pronto van a encontrar que dice Hagedorn and Brown modificada, Dawson-Ross modificado, o una combinación de Hagedorn and Brown y Dawson-Ross. Es decir, que se han ido ajustando. Beck and Brill también no representa los resultados para yacimientos de gas y condensado. ¿Y por qué? Porque Beck and Brill fue desarrollado para yacimientos con una baja relación gas-aceite. Otro punto importante de Beck and Brill es que Beck and Brill considera el ángulo de inclinación de la tubería, cosa que algunas correlaciones no hacen, ¿sí? Mokherjee and Brill es para gas y condensado prácticamente. Gas y condensado. Pero también nos puede ayudar a yacimientos de aceite volátil. Y Gray tiene la particularidad de que es para yacimientos de aceite volátil, más enfocado ya hacia lo que es gas, y ya no es tan aplicable en yacimientos de gas y condensado, de aceite negro y yacimientos de aceite volátil que estén prácticamente en la frontera con lo que es el gas húmedo. O más bien que estén en la frontera con gas y condensado. Pero prácticamente Gray es para pozos de gas, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes tengan un pocito de gas, váyanse con Gray. Y si acaso Mokherjee and Brill, esto va a depender del volumen de condensados que tengan, pero pueden utilizar alguna de estas dos. Pero si ustedes llegan y utilizan la correlación de Gray para yacimientos de aceite negro y les da un resultado que más o menos se parezca, entonces está totalmente mal. ¿Por qué? Pues porque Gray fue desarrollada para gas. No pueden utilizarla para otra cosa. Entonces, me ha llegado a pasar, o a muchos compañeros también, que de pronto llegan los consultores o llegan las personas que hacen sus ajustes y te dicen, ya lo ajusté, ya ajusté mi correlación. ¿Y con qué ajustaste? ¿No? O sea, ¿cuál fue la que te ajustó? Y no, pues yo utilicé Mokherjee and Brill y de pronto es como, bueno, ok, utilicé Mokherjee and Brill para cuál es el API, ¿no? Y de pronto, no sé, pues 20 grados de API. Estás utilizando una correlación de gas y condensado para un yacimiento con 20 grados API, pues esto es totalmente incorrecto. Y cuando ustedes ya empiecen a aplicar, ya estén dentro de la vida profesional, en la parte de producción, a los que se vayan a ir ahí, y estén haciendo este análisis nodal, pues tienen que ver los datos de entrada. Si ustedes ven ese ajuste en donde les dan 20 grados API y utilizan esta correlación, pues realmente ahí les va a brincar y ustedes se van a dar cuenta que cualquier software, pues bueno, simplemente es cuestión de irle moviendo parámetros y van a ajustar, lo van a hacer que ajuste. ¿Por qué? Pues porque al final es un software. Pero de eso a que realmente te dé un valor representativo de lo que está ocurriendo en el pozo, esa es una diferencia. Las correlaciones de flujo multifásico horizontal son Lockhart, Martinelli, Beck and Brill, nuevamente, que también considera estos ángulos de inclinación, pero ya en superficie. Mokherjee and Brill, Dockler, Flanagan, Eaton o Diamonds. Es decir, todas estas correlaciones fueron desarrolladas ahora para lo que son las tuberías de la línea de descarga o tuberías horizontales. ¿Que considera algunos ángulos de inclinación? Claro que los considera. Sin embargo, pues es la diferencia con las de tubería vertical, que son las que acabamos de ver. Y ahora, ¿cómo se aplica esto? Pues esto es lo que ahorita están viendo en flujo multifásico. Vamos a hacer nosotros 1 o 2 ejercicios, pero esto prácticamente van a ver más de estas correlaciones en flujo multifásico. Entonces, Beck and Brill. Aquí está, miren. Estos puntitos rojos son puntos medidos. Yo voy a mi pozo y llevo mi sensor en la línea de acero y empiezo a bajar en el pozo. Y entonces cuando yo estoy haciendo la operación, yo le digo a la persona que va a tomar ese registro que lo haga por estaciones. Y entonces viene esta persona y lo hace cada 200 metros, cada 300 metros. ¿Sí?
Y aquí, dice, ¿sabes qué? Bueno, lo hago cada 500 metros. Ok, aquí tomo uno, luego acá tomo otro, y así voy tomando, ¿no? Voy tomando puntos, voy tomando puntos. Estos puntos rojos son los que se midieron con el registro de presión de fondo fluyendo. A estos puntos rojos que yo estoy viendo, les tengo que ajustar una correlación de flujo multifásico, ¿sí? Y entonces observen ustedes, yo llego y grafico mis correlaciones. Y entonces, Bexambril, que es esta gris, tiene un cierto comportamiento. Mukherjee-Ambril tiene otro cierto comportamiento. Ansari, que es la azul, tiene otro comportamiento más, y Hagedorn-Brown también. Observen en dónde se colocan. Es decir, que cada una con sus parámetros va a acercarse a los puntos rojos que tengo ahí medidos. Ahora, la pregunta es, ok, yo ya lo grafiqué y yo estoy viendo que Hagedorn-Brown pues no se ajusta totalmente a los puntos rojos, que Ansari a lo mejor sí, que Bexambril, que Mukherjee-Ambril. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer para ajustarlo? Cuando yo hablo de un ajuste, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué considerarían ustedes que tendría que ajustar en las correlaciones? O la pregunta también sería, o formulada de otra manera, es, ¿cuáles son los parámetros que yo tendría que considerar y que tendría que mover, digamos, para poder ajustar mi correlación? Pues no sé si le entendí, pero podría ser por el tipo de yacimiento, porque dijo que nada más algunas se ocupan para ciertos yacimientos. Por ahí va, Luis Daniel. Ok, es el tipo de yacimiento, ok, pero entonces, dependiendo del yacimiento, ¿cuáles son los parámetros que varían? El API. El API es uno, ¿sí? Es decir, API. Estos puntitos rojos que están aquí son para un cierto pozo. Entonces vamos a suponer que ese pozo tiene un API de 25. Listo. Entonces ese ya no lo voy a mover. ¿Qué otra cosa podría variar? El RGA. Excelente. RGA, definitivamente. Vamos a suponer que este RGA sea de 200 metro cúbico, metro cúbico. ¿Qué otra cosa podría variar? Hugo, Joaquín, RGA, Brian, RS, sí, claro, RS también varía. ¿Y cuál otro? Veo. Y ahora, dentro de los parámetros, gracias, Brian, dentro de los parámetros que estuvimos viendo para las correlaciones de flujo multifásico vertical, para los parámetros que estuvimos viendo para los patrones de flujo, ¿cuáles serían las variables que podrían variar también? ¿Qué varía en un El patrón de gasto. flujo? Gasto, ese es uno. Gasto de aceite, gasto de gas. Otro. Viscosidad. Pero es para, ajá, Hugo, la viscosidad también es importante, nada más para esos patrones de flujo. Reynolds, ¿en dónde está involucrado Reynolds, Brian? Hay un parámetro, hay un factor más bien que considera el número de Reynolds implícitamente. El de fricción. El factor de fricción, es correcto. Aquí está el número de Reynolds involucrado. ¿Sí? Y hay otro que hablábamos, que es el volumen que ocupa una cierta fase. Colgamiento. Es correcto.
colgamiento y el resbalamiento. Estos son los que también nosotros tenemos que ir moviendo, la fricción. Es decir, que si nosotros vamos moviendo estos factores, nosotros son los que podemos hacer que ajusten la correlación de flujo multifásico a los puntos rojos que estamos marcando en la pantalla. Son los factores que nosotros tendremos que ir moviendo. En muchas ocasiones, factores que nosotros tenemos que mover son viscosidad y fricción. Colgamiento. Yo empiezo a variar la fricción y entonces vamos a suponer que yo tengo una fricción que podría ir, yo en el software puedo ponerle fricciones de 100 hasta, de 1 hasta 100. Y HL también lo puedo variar. HL lo puedo variar de 0.1 a 10. Sin embargo, lo apropiado es que HL varíe de 0.1 a 1, aunque el software a lo mejor me permita valores hasta 100, 200, 300. Y si yo le pongo valores de 100 o 200, y si yo varío también la fricción de 1 a 100, pues entonces yo voy a hacer que estas gráficas se muevan. Estas gráficas están ajustadas a un cierto valor de HL y fricción. Y yo las puedo ir variando, yo puedo ir haciendo que se desplacen hacia arriba o hacia abajo. Aquí el asunto es que si yo le meto basura me va a dar esto. Si yo le meto valores de HL iguales a 10, a 100, pues eso es totalmente irreal porque estamos hablando que HL, que es el colgamiento, es el volumen que ocupa la fase, ¿sí? Una fase, es decir, el líquido respecto al volumen total de la tubería. Y si yo le pongo 10, está diciéndome que ocupa un volumen mayor al de la tubería. Pues eso es totalmente incorrecto, eso es ilógico. Si yo a la fricción, a una tubería nueva, le pongo 100, pues eso también es ilógico, es decir, no puede tener esas fricciones. Y lo que va a ocurrir aquí es que me estaría representando cosas irreales. Yo lo que siempre voy a buscar es que estas correlaciones, cuando yo las logre ajustar a los puntitos rojos que están aquí, que me puedan representar lo que realmente está pasando en el pozo. Y entonces aquí, ¿cuál es la correlación que ustedes escogerían? ¿Cuál es la que ustedes consideran que ajusta mejor al comportamiento del pozo, que son los puntos rojos, o al comportamiento de los fluidos del pozo? ¿La cafecita? La café, que es Mocker y Ambril. ¿Podría ser la café o cuál otra? De hecho, la café acá une 2 puntos. Sí, podría ser la café. Ansari también, Brian. Ansari, que es la azul. Y aquí está. De hecho, aquí pasa por otro punto. Liliana Cornejo, Ansari. Y aquí está. Podría ser una de estas dos. Podría ser Mocker y Ambril o podría ser Ansari. ¿Y cómo voy a saber cuál es la correcta? Bueno, lo que yo tengo que hacer es ahora utilizar alguna de estas dos correlaciones ya con mi software y estimar los gastos que yo estoy teniendo en superficie, es decir, yo voy con mi medidor físicamente, mido el gasto de aceite, mido el gasto de gas y con estas correlaciones trato de representar los valores que yo tengo tanto de gasto de aceite como gasto de gas, como de PWH y como de PWF. Una de estas dos correlaciones me tiene que dar exactamente lo mismo o lo más cercano posible, al menos con un factor de desviación del 5% o hasta menos.
Y si una correlación, vamos a suponer que es Ansari la que me da eso, entonces ahí es en donde ya selecciono la correlación de Ansari. Y con esa correlación es con la que yo voy a ajustar todo. Esto que estamos viendo en pantalla es un gradiente. Es una curva de gradiente. Ustedes observen que es elevación contra presión. ¿Sí? En profundidad. Entonces, este gradiente es el gradiente que tiene el pozo, que son los puntitos rojos. Y entonces yo con las correlaciones de flujo multifásico voy a tratar de representar este gradiente. Y es ahí en donde yo les comento que, pues bueno, podemos seleccionar Ansari o Mokari-Ambril y a partir de ahí ver cuál es la que mejor ajusta al gradiente real, que son los puntos rojos, y con base en eso ajustar las condiciones operativas de QG, PWH, QO, PWF, QW, etcétera, ¿no? Para eso se utilizan las correlaciones. ¿Ok? Hay un ejercicio que les voy a dejar de un libro, que es el libro que ya les pasé, que es el libro del cuaderno de ejercicios. Y aquí viene un ejercicio que es con el método de Don San Ross. Y lo que tienen que hacer es prácticamente, tienen aquí las propiedades de los fluidos, tienen los parámetros de el gasto de gas y el gasto de aceite. Y lo que van a tener que hacer es pues prácticamente estimar cuál es la caída de presión que les está dando con estos parámetros. ¿Cómo se utilizan las correlaciones cuando estamos haciendo algún ejercicio? Bueno, o más bien cuando se tienen que estimar los parámetros, tienen estas condiciones de flujo y tienen estos gastos, ¿sí? Pero entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, estimamos con 10,000 barriles y que estimamos con 10 millones de pies cúbicos. Entonces, después aquí van a estimar un delta P, ¿no? Un delta P total. Y luego lo que tendrían que hacer, tendrían que sacar este QO nuevamente para 5,000 y QG para 5 millones de pies cúbicos. Y luego hacerlo para 2,000 y luego hacerlo para 1,000 y luego hacerlo, es decir, así es como se hace. Todo el software, todos los software hacen eso, lo que hacen es estar iterando. Entonces primero te lo dan para 10,000, luego te dan para 9,000, luego te dan para 8,000, para 7,000, para 100. Pero ¿qué es lo que va a ir cambiando? También van a ir cambiando las propiedades de los fluidos. Recuerden ustedes que teníamos velocidades superficiales, que tenemos velocidades actuales, y recuerden ustedes también que en las propiedades de los fluidos, estas están en función de la presión y la temperatura. Pero si yo tengo una tubería vertical, la presión aquí y la temperatura es diferente de, vamos a poner aquí 3,000 metros, va a ser diferente a 2,500 metros, presión y temperatura. Luego va a ser diferente a 1,000 metros, presión y temperatura, a 2,000, 1,500, 1,000. Y así nos vamos. Es decir, que tendrían que ir haciendo iteraciones e iteraciones e iteraciones e iteraciones. Tendrían que ir calculando cada uno de los gastos en cada sección de la tubería. Es mucha talacha, pues sí es mucha talacha. Para eso está el software. En este caso, pues nosotros hacemos algunos ejercicios nada más con un gasto. Pero lo que se tiene que hacer para estimar esos datos de presión y temperatura, pues es estimarlo a varios gastos, a diferentes gastos con diferentes condiciones de presión y temperatura. Y entonces, una vez que ustedes estiman para un gasto de 10,000, pues cambian la presión y la temperatura a otra profundidad y entonces tendrían que volver a estimar otro BO, otra BG, otra RS, otro RO, y así se tendrían que ir. ¿Ok? Estas son algunas gráficas que desarrolló Don San Ross, que pues prácticamente nos ayuda a indicar cuál es el tipo de flujo que tenemos, pero utiliza números adimensionales y esto ya lo verán cuando hagan el ejercicio. ¿Ok? Entonces, de una vez les voy a subir la primera serie, que es la de
comportamiento de afluencia. Esta va a ser la primera serie de ejercicios. Sí, aquí vienen algunas de teoría y algunos ejercicios prácticos. Acabando esta, les dejo el de análisis nodal, que es el tema que estamos viendo actualmente. Pueden resolverla a máquina o computadora, solamente señale bien los resultados. En muchas ocasiones, el examen que yo les dejo, pues les mando un PDF, lo resuelven a mano, escanean el PDF, bueno, escanean ese documento a mano y lo regresan, ¿no? Y ahí tienen que poner todo el procedimiento. Entonces yo les recomiendo que lo que puedan hacer a mano, pues lo hagan a mano, lo que puedan hacer, o sea, si hacen algunas gráficas o cálculos en computadora, bueno, pues que simplemente sepan qué es lo que están haciendo, ¿no? Dependiendo, casi cada semestre cambio la forma de evaluar, al menos en la cuestión de los exámenes. No repito exámenes normalmente, a lo mejor una que otra pregunta. Pero pues yo sé que semestre a semestre a lo mejor alguien le pasa el dato al otro y mira, esto me preguntó el semestre anterior y por eso pues también hay que ir cambiando las preguntas, ¿no? De hecho, algunas de estas preguntas son de exámenes anteriores. Y eso lo hago pues para que también les ayude a estudiar. Entonces voy a subir aquí el documento. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para resolverla y entregarla? La serie, les voy a dar, hoy es 16, esta semana. El lunes 28. ¿Cuándo es Semana Santa, saben? ¿Recuerdan? La tendríamos que, o la tenían que entregar el lunes 28. Lunes 28 de marzo. No, déjenme ver cuándo es Semana Santa. Según Google, el 10 de abril. Google dice que el 10 de abril, entonces vamos a ver. 10 de abril. El 10 de abril es domingo. Me parece que en el calendario de la universidad marca que es, bueno, la última clase es el 8 de abril y ya de ahí pues es del 8 hasta el 18. 2 semanas, wow. Entonces del 8. Ok. Entonces, la serie. Una semana. Pues sí, la serie la tendrían que entregar el lunes 28 de marzo. Y entonces el examen lo tendríamos el miércoles 30. Vale, profe. O es más, el lunes 28 entregan la serie y el examen lo tenemos el 5 de abril, mejor. Y cualquier duda la resolvemos el miércoles 30. Y el lunes tendríamos el primer parcial. ¿Ok? Y de ahí pues ya habríamos terminado también el tema de análisis nodal. Y entonces, pues ya de ahí nos arrancamos. Ya saben que en la Facultad de Ingeniería, cuando empiezan los exámenes, pues ya no paramos, ¿no? Y entonces de ahí ya tendríamos el de análisis nodal. Les dejo la serie también. Pues prácticamente en abril tendríamos el de análisis nodal.
esa sería fecha por definir todavía, nada más que terminemos el tema. Les dejo la serie y ya les doy la fecha también de análisis nodal. Y pues de ahí ya estaríamos viendo también el tema de curvas de declinación y de registros de producción. Tenía un profesor que decía que para ser ingeniero, pues lo importante es no morir en el intento. Entonces, pues a veces eso sí se cumple. Pero así quedamos con esas fechas, ¿no? Vale, profe, está bien. Listo. Profe, me surgió una duda de la clase pasada, pero ya no le comenté. Adelante, Luis. Cuando teníamos el flujo tapón, o sea, mayor contenido de gas o el colgamiento se acerca más a cero y queremos producir aceite, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando tenemos flujo tapón, tenemos mayor contenido de gas y tenemos... ok. Lo que ahí tenemos que hacer es optimizar el pozo. ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Optimizando el diámetro del estrangulador. No hay muchas opciones. Es decir, por acá está esto. Déjame ver si encuentro... esta cosa. A ver. Estoy buscando uno de estos. A ver, aquí está esta cosa. Tenemos esto. Vamos a suponer que tengamos este flujo tapón. Pero ya no hay muchas opciones que hacer en cuestión de pozo, ¿no? O sea, nosotros ya no vamos a llegar y vamos a cambiarle la tubería. Ya no podemos hacer eso. Ya no podemos perforarlo otra vez, ya no podemos cambiar la infraestructura superficial. Lo único que nos queda es hacer un cambio y tratar de optimizar este comportamiento con un estrangulador. Entonces lo que hacemos en muchas ocasiones pues es variar, ya sea ampliar o reducir el diámetro del estrangulador. Este comportamiento podría darse ya sea porque tengas o una tubería muy grande o una tubería muy pequeña. En muchas ocasiones tú podrás ver que tienes una cantidad muy grande de gas que estás produciendo y poca de líquido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ahí, haciendo tu análisis nodal y haciendo utilizando estas correlaciones de flujo multifásico y analizándolo en tu software, en Pipesym, en Prosper, en cualquiera de estos. Y entonces tú te vas a dar cuenta que a lo mejor esa cantidad de gas que estás teniendo no es porque el pozo esté a punto de dejar de fluir porque no tenga energía, sino más bien es porque a veces está muy ahogado el pozo.
Es como si tú tuvieras un refresco y lo agitas y le pones el dedo y lo que te va a salir es prácticamente puro gas. ¿Sí? Gas que acarrea líquido. Si tú le vas abriendo poco a poco, entonces vas a tener también, o vas a empezar a darte cuenta que sale más líquido, ¿sí? Pero más líquido que ya tiene aún gas, ¿no? Que tiene gas disuelto. Entonces, lo mismo pasa con el caso de los pozos, es decir, con el caso del aceite. Si tú lo tienes muy cerrado, le estás liberando todo el gas y le estás poniendo una restricción. Tú tienes que empezar a optimizar, pero no nada más es pues llegar y ver cuál le queda, ¿no? Sino al final lo que tienes que hacer es un análisis nodal, y el análisis nodal pues lo que te lleva es a esto, a utilizar este tipo de gradientes, esta toma de información, y hacer la optimización ya a nivel de pozo. La forma de optimizar pues es prácticamente con el estrangulador, ya cuando tienes toda la infraestructura. Pero antes de eso, y los pozos van cambiando en el tiempo, o sea, a lo mejor hoy te está dando 5,000 barriles y al rato te está dando 3,000 porque va declinando. Entonces tú lo que tienes que hacer es nuevamente ajustar el estrangulador y reducirlo ligeramente. Cuando ya empecemos más adelante a ver algunos ejercicios, me voy a adelantar un poco. Vamos a llegar a gráficas como estas. Como esto, que es lo que vimos en los primeros días de este tema, que es la curva de inflow, la curva de outflow. Esta curva que tenemos aquí tiene un diámetro de estrangulador. Pero si yo cambio el diámetro de estrangulador, a lo mejor me queda una curva así. Este tiene otro diámetro de estrangulador. Y si yo amplío el diámetro de estrangulador, a lo mejor me queda una curva así. Es decir, que yo puedo ir variando esta curva, que es la de outflow, con los diámetros de estrangulador. Y voy a tener mi curva de inflow. Esa no la voy a poder cambiar porque ya está ahí, el yacimiento ya está ahí. Yo no le puedo hacer ya nada al yacimiento. ¿Por qué? Porque ya lo perforé, ya lo empecé a producir. Ese no lo puedo cambiar, no puedo llegar y cambiar la permeabilidad, no puedo llegar y cambiar la porosidad cuando ya está produciendo, ya, o sea, ya no le puedo hacer nada. Lo que yo puedo manejar es esto, la curva de outflow. Así es como se tiene que optimizar. Bueno, pues son los parámetros que se utilizan para optimizar un pozo fluyente. Hay otros parámetros que se pueden variar. Antes de empezar a arrancar el pozo, bueno, ahí sí yo puedo, es decir, antes de que yo lo ponga a producir, pues yo puedo cambiar el diámetro del ATP, yo puedo cambiar el diámetro de la línea de descarga, yo puedo cambiar los disparos, la densidad de los disparos. Es decir, puedo cambiar otros parámetros que también me van a variar esta curva de outflow. ¿Sí, Luis? Sí, profe. Gracias. Vale. Listo, entonces yo estaba subiendo esto. A ver. Lo subo de una vez porque si no, al rato se me... Aquí está. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna otra duda, pregunta, comentario. Para los que tengan chance, quieran, puedan. Voy a dar una presentación el viernes. Y es sobre contratos petroleros. Bueno, no es sobre contratos petroleros, más bien es sobre la estadística actual pues de la industria petrolera mexicana. Y parte de lo que voy a tocar pues van a ser los contratos petroleros que tenemos hoy en día, las empresas privadas. Este tema pues realmente a mí me causó interés en darlo. Me interesó esta parte, porque a veces ni siquiera, o sea, ustedes están estudiando ingeniería petrolera, ustedes están algunos ya en sexto semestre, otros en séptimo semestre, otros
Pues yo sé que llevan materias de cuarto semestre, no sé, pero ya van más para allá que para acá, ¿no? Pero aquí el punto importante es que pues luego no saben ni qué es lo que existe, ¿no? Es decir, no saben ni a dónde ir y a lo mejor pues todavía piensan que pues solo existe una empresa. A lo mejor dicen, no, pues sabes que yo quiero Pemex y ¿cuáles empresas conoces operadoras? Solo Pemex, ¿no? O Shell o BP. Pero la realidad es que no, la realidad es que hay más empresas. Y la realidad es que estas empresas petroleras están produciendo actualmente y están elevando su producción. Y empiezan a tomar relevancia en la producción nacional. Entonces, parte de lo que voy a mostrar va a ser estos números que se están dando. Entonces, para los que tengan interés, pues pueden asistir, están cordialmente invitados para el día viernes 18. Sobre todo, el viernes 18, pues es un día en donde se conmemora lo que es la expropiación petrolera, ¿no? Que bueno, esta situación hoy en día, bueno, ha ido cambiando todo lo que es la industria petrolera, de lo que hace, de hecho, desde hace menos de 10 años, ¿no? Empezó a cambiar a partir de la reforma energética del 2003. Entonces, aquí es para dar una visión de cómo está actualmente la industria petrolera. Voy a poner aquí serie de ejercicios. Entonces, los que tengan la oportunidad, quieran, puedan. Pues ahí nos vemos. Y a veces es bueno saberlo, ¿no? Porque ¿cuántas empresas creen ustedes que hay actualmente operadoras en México? ¿O cuáles conocen? Están las gringas y las italianas, ¿no? Por ejemplo, la gringa, ¿cuál es? Las que había comentado, Shell, Chevron, y esas cosas, ¿no? ¿Y la italiana? Es INE. Eni. Ah, Eni. Ahí me dijiste de 3. ¿Cuál otra? ¿Quién más conoce otra? Ah, pero no son las que ubico ahorita. Ok, ¿Alguien ya he más? visto. Jennifer, sí, Shell es una operadora. ¿Otra más? ¿Cuál otra recuerdan, ubican? Aquí en México no está la rusa, ¿verdad? También está Lukoil. De hecho, trae un contrato de aguas profundas. Esa sería otra más. También es operadora. Está Romero Tello, Schlumberger. Esa es una empresa de servicios. Recuerden que hay empresas operadoras y hay empresas de servicios. Halliburton es una empresa de servicios. Baker Hughes es una empresa de servicios. Es decir, ellos te ofrecen el servicio de perforación, el servicio de toma de información, de línea de acero, de cementaciones, de terminaciones, de registrar datos. Es decir, te ofrecen una gran cantidad de servicios. Todos estos servicios se los ofrecen a las empresas operadoras, que son las que estoy mencionando. Por ejemplo, operadora es Pemex, esa es la operadora del Estado. Jennifer, Chevron. Chevron sí es una empresa operadora. Es otra más. ¿Alguna otra? ¿Repsol? Repsol, la española también.
29 de marzo, voy a ponerle aquí la fecha. Esas son algunas de las que conocen. Sin embargo, hay alrededor de unas 30 o 40 empresas, ya sean grandes o pequeñas. 28 de marzo, perdón. Vamos a poner aquí. 28 de marzo. Es decir, son empresas pequeñas que a lo mejor no son tan conocidas, pero sin embargo son empresas que le están dando trabajo a, pues, a ingenieros petroleros, ingenieros geofísicos, geólogos, operadores, ¿sí? Está Perenco, está Wintershall Dea, están los de lo que era Pico Energy también, que son estos árabes, egipcios, perdón, que hoy en día pues, son los que están denominados como carne Asmora aquí en México. Está Pantera, está Jaguar, está Tonali Energy, está Calibrador, Grupo Mariógrafo, Roma Energy, está Duna, está también Premier, está Marathon, está estos Talos Energy. Es decir, son muchas empresas, no nada más hay 3, 4, pero el punto aquí es conocer qué es lo que hay y a dónde me puedo ir, ¿no? O a dónde se pueden ir. Esa es la parte importante y conocer qué es lo que está pasando en la industria mexicana. Ok, listo, ya está creada la tarea. La voy a mandar. Ahí está. Ok, entonces, para los que tengan oportunidad, por ahí nos vemos. Nos quedamos aquí en lo que es comportamiento de afluencia. Esto fue lo que vimos en los temas anteriores, entonces prácticamente esto ya está dicho. Lo que es Vogel, lo que es el IPR, que es lo que nos da el comportamiento de afluencia en el pozo. ¿Sí? Entonces el índice de productividad, pues esto también ya es un tema que ya conocemos, que ya vimos. Entonces ya no me voy a detener tanto en esto. Y recuerden que esto es lo que nos da el potencial en el pozo. ¿Sí? El potencial en el yacimiento. Aquí está el modelo de Vogel. Es decir, lo que nos entrega el comportamiento de afluencia es cuánto me puede aportar ese pozo o ese yacimiento a ciertas condiciones. Y yo puedo graficar de aquí una curva y es a lo que yo voy a llamar curva de inflow. Es la caída de presión en el yacimiento. ¿Vale? Hay diferentes modelos, entre ellos está el modelo de Fetkovich, que también fue el que vimos. ¿Ok? Entonces estaríamos llegando ya a lo que es la introducción, o bueno, prácticamente ya empezamos a hacer el match entre lo que es la curva de inflow y la curva de outflow. ¿Ok? Entonces, la curva de gradiente que nosotros vamos a ver, pues van a ser similares a estas. Estos autores que están aquí, que son Don Rose, Arkichevsky, Haddon and Brown, generaron diferentes curvas. Estas curvas en realidad ya no se utilizan, ¿no? Hoy se utiliza el software. Antes se utilizaban y hay unos libros que se llaman el Kermit Brown, que incluye estas gráficas. Y estas gráficas incluye diámetros de tubería que utilizaron estos autores en sus experimentos. Y esto lo que hacían era ir variando este diámetro que dice 3.958 y al rato vamos a tener otro diámetro de 3.65 y al rato otro diámetro de 3 pulgadas. El gasto de líquido, este es para 10,000, otro para 8,000, otro para 6,000, otro para 5,000 y así iban variando. Y entonces con estas variaciones iban generando diferentes curvas. ¿Y qué cambiaban en las curvas? Observen aquí abajo que esta es la relación gas-aceite, ¿sí? Y esta es para cero, una relación gas-aceite de 0, una relación gas-aceite de 100, de 200, de 300, de 400, de 500. Es decir, iban variando varios parámetros y lo que iban haciendo era estimarlo a diferentes profundidades. Es decir, iban generando curvas de gradiente. Así es como se comporta el gradiente. Este gradiente está en función, vamos a suponer que estas condiciones no van a cambiar, pero van a cambiar las condiciones de relación gas-aceite. Y entonces, al cambiar estas condiciones de relación gas-aceite, va variando
por ejemplo, para 100. Observen cómo mientras más incrementa la RGA, hay una tendencia de este gradiente a cargarse hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa que se carga hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho? Vamos a suponer que yo trazo una curva. Que yo trazo aquí una recta que corta esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes vean a la misma profundidad. Vamos a ponerle aquí 8000. Ahí está. Con 8000 ustedes vean todas las curvas de relación gas-aceite que tenemos. Tenemos estas curvas, ¿no? Que va de 100 a 1000 o a 1200, una cosa así. Pero ¿qué hace o qué genera, qué efecto causa el incremento en la relación gas-aceite? De lo que pueden ver aquí en la gráfica. Es decir, esta es la más baja, la del lado derecho es la más baja y la del lado izquierdo es la más alta. ¿Cuál es el efecto que está generando este incremento en la RGA? Puede ser la disminución de la presión. Disminuye la presión, sí. ¿Y eso qué genera? Al disminuir la presión, es decir, tú estás disminuyendo el gradiente de presión. Estás disminuyendo este gradiente. Quiere decir que tú estás disminuyendo el peso de la columna. Es de ahí de donde viene este decremento en la densidad, es decir, que a nosotros nos conviene tener relaciones gas-aceite mayores, porque eso te ayuda a elevar la columna de fluidos. Si yo le saco todo el gas, entonces esta curva se empieza a cargar del lado derecho y se vuelve más pesada. Si yo le empiezo a meter gas, entonces esta curva se carga del lado izquierdo y se vuelve más ligera. Sin embargo, observen ustedes también que llega un punto, ya casi al final, a esta orilla, en donde por más que yo le incremente el gas, es decir, que yo incremente la relación gas-aceite, pues ya no tiene un efecto positivo, en realidad empieza a tener un efecto negativo. Observen cómo ya hay curvas que se cruzan. ¿Por qué? Porque es tanto el gas y yo no puedo cambiar este diámetro de tubería, yo voy a seguir teniendo el diámetro de tubería ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues empiezo a ahogar el pozo. ¿Por qué? Porque tengo mucho gas. Pero si yo empezara, por ejemplo, a liberar todo el gas que tengo, entonces yo empezaría a tener el efecto contrario. La columna se empezaría a volver más pesada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues optimizar este pozo, ¿no? Estas son curvas de gradiente que se usaban antes y lo que se hacía era cortar, digamos, los ejes, ¿no? O sea, decía, ¿sabes qué? Pues yo entro con 400 PSI, con este 4 que está aquí, yo lo corto, yo voy al 2, que es a 2000 de profundidad o 2000 pies, le sumo la profundidad total del pozo, que vamos a suponer que sean 6000 pies, llego a los 8, es decir, 2 más 6, 8. Luego de ahí intersecto nuevamente con la relación gas-aceite que yo ya traía, que vamos a suponer que hayan sido 100, intersecto con estos 100 y de ahí me voy para arriba, ¿no? Que quedarían alrededor de como de 2400, como de 2600 PSIG. ¿Para qué me servía esto? Para que yo a partir de una presión en cabeza, que era este 400, pudiera determinar una presión de fondo fluyendo, que eran estos 2400 o 2600. ¿Sí? Así era como funcionaban estas curvas. Hoy en día ya no se usan, hoy en día ya son curvas, bueno, pues que ya quedaron en los libros. Que bueno, pues es importante saberlas, conocerlas para poder entender cómo es este comportamiento y cómo es esto de la relación gas-aceite. Y se hicieron curvas similares a las de las horizontales, pero estas son para curvas de pozos horizontales, ¿no? Pero a las curvas de pozos verticales se hicieron curvas similares con pozos horizontales.
o más bien con líneas de descarga. Y aquí está, ¿no? Era para lo que nos servían las curvas. Y al final se utilizaban estas gráficas y se iban variando estos gastos. Observen cómo aquí dice gasto de 1000, pero se iban trazando diferentes gastos. Se utilizaba un gasto de 200, un gasto de 300, 400, 500, 600, y estos diámetros de tubería pues se mantenían constantes. También la densidad, la gravedad API también se mantenía constante, pero con esos 100, 200 pues íbamos trazando estos valores. Bueno, la verdad es que a mí no me tocaron tampoco estas curvas, pero se iban trazando estas gráficas y al final pues te quedaba la curva de outflow. ¿Ok? Y aquí está. Por eso marca gasto 1, gasto 2, gasto 3. Y a cada gasto recuerden ustedes que corresponde una presión de fondo fluyendo. Presión de fondo fluyendo 1, 2, 3, 4, etc. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Perfecto, parece que no hay más preguntas. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. ¿Les mostré el video de la viuda? Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Por eso se llama viuda. Porque a veces pues no salen las cosas tan bien. Ahorita les muestro este que está por acá. Profe, otra preguntita. Adelante, Luis. ¿Va a subir los otros videos de las clases? Sí, ¿cuál falta? El del anterior nada más, ¿no? Y Creo una que sí. antes del anterior. Ah, ok. O sea, la de análisis nodal, creo, ¿no? Sí. Vale, sí, lo subo, espero que hoy suba uno y ya después subo el otro. Esta es la viuda. Así es como se transfiere al personal del barco hacia la plataforma. Que hay que agarrarse bien. Acaba el gordito bien agarrado. Las cosas van por dentro. Azucenas, si se han caído. Sí, de hecho, por eso se llama la viuda. Sí. Porque ahorita en esta transferencia de personal hay un tiempo, digamos, bien. O sea, de hecho, el mar se ve bastante tranquilo y no hay tanto problema, no hay tanto viento. El problema es cuando hay un mar muy agitado, tú tienes que ir a subirte a esta canasta, pero el barco se está moviendo, entonces pues es bastante complicado tanto para el gruero, que es el que baja esta canasta, como para el personal subirse, ¿no? Y todo tiene que ser rápido, llegas, avientas tus cosas, te agarras de la canastilla y pues vas para arriba, ¿no? Aquí va otro. Y ahí va, siguiente personal, nuevamente baja la canasta. Es cambio de guardia esto, ¿no?
Aquí pues el viento realmente sí está jugando mal, ¿no? Aquí hay gente arriba, de hecho. Aquí el gruero pues realmente tiene que ser muy, muy tenaz y hacer la operación lo más rápido posible, bajarlos lo más rápido posible, alejarlos del barco para que no vaya a golpear la canastilla y pues prácticamente llevarlos a lo más cerca del agua para que puedan, en caso de que alguien caiga, pues que pueda caer ahí, ¿no? Al agua, valga la redundancia. No, profe, está difícil eso, ¿no? Que se resbala. No, pues está más, pues sí, está más cañón, ¿no? Y hay que agarrarse bien, ¿no? Realmente ahí sí. Ahí es donde, por eso realmente recibe el nombre de la viuda, ¿no? Aquí realmente el gruero hizo, pues digamos, un trabajo no tan malo. No fue culpa suya que se haya movido así la canastilla, realmente el viento estaba muy fuerte, pero pues lo que hizo fue bajar rápido al personal, de tal forma que pudiera aterrizarlos ya o amarizarlos, ¿no? Profe, que le pregunten si ya se ha subido y qué se siente. Sí, ya me subí, afortunadamente no pasó esto. Me pasó con el primer video, nada más subí mis cositas, me subí y ya. Hasta eso ahí, hasta en ese momento estuvo tranquilo. No me gustaría estar en una situación así. Sí, no, a mí nunca me pasó esto, la verdad, pero espero que nunca me llegue a pasar. Ni que a ustedes les llegue a pasar. Listo. Pues ahí está la viuda. Pues ya no hay más que decir. Si no hay más que hacer, que pasen un buen puente. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.